que per se o a través de sus dirigentes en el Congreso votaron en contra. Que el señor Facundo Nehamkin nos va a explicar qué va a pasar en los próximos meses con precisión. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo Bien. andás? ¿Qué estás viendo en este? Le quito los subsidios a los gobernadores. Si no se van, los rasgo. Casi no diálogo con la oposición. Bueno, una situación de conflicto institucional entre dos poderes que por ahora está en el plano de lo discursivo, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. A ver, tuviste 2 bloques antes un funcionario sentado diciendo lo que dijo lo negro no puede ser, pero en general es raro que un funcionario tenga que aclarar ese tipo de cosas relacionadas con si un poder va a determinar o no el cierre de otro poder. Eso habla de un conflicto institucional que no registra antecedentes, que para mí se ancla en una cuestión central, que es la siguiente. Javier Milei es el presidente más votado desde el retorno de la democracia hasta aquí, 56% de los votos, ninguno lo tuvo, no importa. Primera ronda, balotaje, al final del día tuvo 56% y al mismo tiempo es el presidente más débil. Ninguno tuvo tan pocos diputados, tan pocos senadores. Entonces, bueno, eso plantea un juego muy difícil de coordinación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, donde se abren, Luis, distintos escenarios, distintas posibilidades que van desde la más racional, la más esperada por la política tradicional, seguramente por muchos analistas que dicen el presidente recapacita y se da cuenta de la relación de fuerzas que tiene y redefine su programa en función de esas posibilidades, hasta las de máxima tensión, que son las que los analistas están empezando a señalar, como diciendo, bueno, ¿tiene el presidente posibilidades o no de cerrar el Congreso si el Congreso no funciona como él espera? Claro. Ese es el abanico de posibilidades hoy. Y en esta línea, ¿no?, del abanico de posibilidades se está barajando, porque recién lo decías muy bien, por ahora el gobierno lo que está haciendo es en línea discursiva. Podemos ver una semana donde, bueno, enfatizó mucho más esto del discurso contra la casta, ¿no?, justamente contra la política, como volviendo un poco a ser outsiders de esta política que a su vez ellos también tienen que jugar. Pero digo, se está hablando ahora, yendo al plano concreto, de una depuración en lo que es el gabinete, porque vimos también algunas tensiones, ¿no?, los más dialoguistas, los más conciliadores y quienes son el ala más intransigente. Y se está hablando de nombres puntuales que responden a gobernadores y por ende también, bueno, los famosos diputados que votaron en contra, ¿no?, que estamos hablando de Osvaldo Giordano en ANSES, también estamos hablando del presidente de Banco Nación y se está hablando del secretario de Transporte, Franco Mogueta. Por lo que se está hablando, el gobierno lo que dice es, bueno, se van a ir solitos, ¿no? Si no, los rajo. Estas fueron palabras que se pudo reconstruir, que lo reconstruyó muy bien Ignacio Ortelli. Digo, ¿cuáles son los riesgos de esta depuración? Bueno, es que en realidad la depuración es irrelevante en tanto en cuanto que un presidente, digamos, son todos funcionarios, como uno dice, a tiro de decreto, ¿no? Sí. Es decir, ninguno tiene legitimidad propia, están todos elegidos por el presidente. El tema es, ¿qué expresa esa depuración? Claro. Lo que está expresando es que de alguna manera esos funcionarios habían llegado porque había algún tipo de acuerdo entre el presidente Milei y el espacio del peronismo cordobés, Schiaretti y Yarlora, y eso se rompió. Entonces la pregunta es, en este juego de tensiones que hay entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, que es la expresión de los gobernadores, porque todos sabemos que a los senadores, a los diputados, las personas más relevantes y que más influencia tienen para que estén en la lista son los gobernadores. Son representantes de las provincias, pero al mismo tiempo de los gobernadores. Entonces, esta tensión entre presidente, Poder Ejecutivo y gobernadores parece ir escalando cada vez un piso más. Es decir, lo que no vemos, por lo menos yo desde mi análisis, cuando leo, cuando miro la noticia, cuando los miro a ustedes, es dónde aparece el momento en que la tensión se baja. Siempre hemos estado acostumbrados, sobre todo, bueno, durante el kirchnerismo hubo muchísimas instancias de estas características, pero en algún momento se saldaba la cuestión y la tensión se reducía. A ver, vamos a ver el más prototípico del kirchnerismo, el conflicto con el campo. Se votó en el Senado, Cobos dijo mi voto no positivo, y la tensión ahí bajó. Acá no parece bajar. Tengo una pregunta de respuesta difícil. Pero digo, la otra tensión, que es con la ciudadanía. Hoy todavía parece que cuenta con un enorme apoyo, 56%, hay que hacer un sacrificio. Se entendió que hay que hacer un sacrificio. ¿Cuánto banca? Inflación alta,
me aumentás el bondi, la jubilación no me la actualizás. ¿Qué ves ahí? Mirá, nosotros hacemos una pregunta hace como 12 años, que es lamentable que tengamos que hacer siempre esa misma pregunta, porque es, ¿quién es el responsable de la actual crisis que vive la Argentina? Wow. O sea, desde el 2013 es como un loop. Digamos, nunca termina porque siempre Argentina ha estado en crisis, nunca ha resuelto y vos decís, bueno, tiene un periodo de 5 o 6 años de estabilidad, de tranquilidad. Bueno, desde el 2013 hasta ahora venimos haciendo esa pregunta. A Mauricio Macri le duró 2 años que la gente siguiera diciendo el responsable del actual estado de cosas es el gobierno, es Cristina Kirchner. De hecho, gana la intermedia. ¿Sabés cuándo terminó? No. Un mes después de la elección intermedia, en el 2017, cuando termina la elección intermedia, al mes empezó a cambiar el clima. La gente empezó a decir, bueno, ya está, te di un crédito 2 años, no me podés seguir diciendo. Alberto Fernández, ¿sabés cuánto le duró? No. 1 año. Cuando terminó la pandemia. La pandemia sigue un poquito más, pero ¿te acordás que en diciembre más o menos empezó a haber un clima y la gente estaba cansada del encierro, cansada de que le siguieran diciendo la deuda de Macri? El famoso, cuando te acordás, parecía la remera, pero Macri. Bueno, eso estaba expresando un cansancio de una parte de la sociedad. Milei todavía tiene ese punto a su favor. Nosotros acabamos de preguntar ahora, un 56% de la gente dice que el actual estado de cosas es responsabilidad de Alberto Fernández y apenas un 35% de las personas dice que el actual estado de situación es responsabilidad de Javier Milei. Ahora, se te da vuelta, por lo que nosotros conocemos, es algo que se te da vuelta en 20 días, un mes. Y aparte, coincidí conmigo, yo ayer en una mesa con gente que piensa mucho mejor que yo, decía, hay hechos inesperados, crisis del transporte, pienso en Bachelet, ¿te acuerdas del bolonqui que se le armó a Bachelet? El lío que se le armó a Bachelet. El Transantiago. Que era inesperado, que venía iluminada Michelle Bachelet. Y sin embargo... Generalmente hay hechos como aumentos de tarifas de servicios públicos, aumentos de transporte, etcétera, que pueden desatar o no, depende, pueden desatar o no una crisis de credibilidad en el gobierno. El problema es que si Milei le agrega a su enfrentamiento con uno de los poderes una crisis de credibilidad propia, entonces ahí ya estaríamos, Luis, en una crisis mucho más profunda, que sería una crisis de gobernabilidad. Mirá, ayer yo estaba viendo el canal, estaba Eduardo Feynman entrevistando a Andrés Malamud. Sí. Colega, amigo, profesor, todos lo respetamos. Y él decía algo que parece una obviedad, pero hay que repetirla muchas veces porque es parte del juego democrático. No se puede gobernar sin Congreso. Es otra cosa. Podría ser otra cosa. Se llama de otra manera. Podría ser otra cosa. Tuviste una entrevista muy interesante recién con una periodista de La Nación que estuvo en El Salvador. Ahí pasaron cosas. Eso habla del déficit democrático. Yo también, yo siempre me siento más al lado del garantismo que del punitivismo. Pero también entiendo que en El Salvador la gente no podía salir a la calle. No, total. Entonces se producen ese tipo de fenómenos. ¿Te gusta? No, no me gusta. Pero la realidad, ¿qué le ofrecía la democracia a la gente? Entonces, cuando durante mucho tiempo la política no puede resolver un tema, la gente empieza a desconfiar de la democracia. De hecho, si vos te fijás, todos los informes de Latino Barómetro, que es una de las agencias más prestigiosas, hacen sobre la credibilidad de la democracia en América Latina, vas a ver que en general va decreciendo. Siempre cada vez es menos la cantidad de gente que confía en el sistema democrático. Entonces, eso legitima la emergencia de líderes outsiders, de líderes antisistemas, y legitima muchas veces el enfrentamiento entre esos líderes y los poderes que están establecidos hace ¿Me aguantás tiempo? Que hago una pausa y sigo hablando con vos? Mientras vemos ahí abajo mío, la llegada de Milei a Roma, fue recibido por parte de autoridades del Vaticano, del propio gobierno italiano. Ya está Karcher. Mirá, ¿se acuerdan de Karcher? El que no me acuerdo qué cosa era. El edecán del Papa, este hombre que hablaba mucho y de golpe no habló más. Bueno, ahora volvemos y hablamos con Nehemsi y te vamos a hacer con un especialista al pronóstico del tiempo que es Noticia Central. Pausita.